¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el doctor Raúl Valeriano Enríquez Noyola. Estoy aquí en Servicios Médicos como parte del equipo de Medicina Interna. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes mellitus, ¿ok? Como parte de la introducción quisiera iniciar pues hablando sobre la clasificación de diabetes. Hay varios tipos de diabetes. En general se conocen tres tipos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Más a profundidad hay algunos otros subtipos de los cuales pues no voy a abordar, y en general el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2, que es la más frecuente que tenemos aquí en la clínica de servicios médicos. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Pues bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad grave. Afecta más o menos el 18% según las últimas encuestas de salud. El 18% de los mexicanos vive con diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad en donde el cuerpo no puede utilizar de manera adecuada el azúcar, ¿ok? Recordar que el azúcar es la principal fuente de energía del cuerpo, ¿ok? Entonces, esta energía viene principalmente de los alimentos. Consumimos los alimentos, se transforma esos alimentos en azúcar y nuestro cuerpo necesita ese azúcar como fuente de energía para poder hacer todos los metabolismos y las actividades que tenemos en el día a día, ¿ok? Entonces, lo que pasa en la diabetes es que el cuerpo no puede utilizar de manera adecuada esta energía, este azúcar, y los niveles de azúcar se empiezan a elevar. Esto principalmente sucede cuando la insulina, que es una hormona, ayuda a que el azúcar se pueda utilizar de forma adecuada en el cuerpo, y que, pues bueno, el principal mecanismo es que hay algo que se llama resistencia a la insulina, ¿okay? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es cuando la insulina no se produce de manera suficiente o no se puede utilizar de una manera adecuada. Estos niveles de insulina alto empiezan a causar otros problemas como aumento de peso, puede también modificar ahí la presión, o puede en determinado momento llegar a ser, pues provocar diabetes, ¿ok? ¿Qué factores provocan estas alteraciones, o qué factores pueden hacer que lleguemos a tener resistencia a la insulina y posteriormente diabetes? Bueno, los principales factores que se han estudiado y que han visto que tienen un impacto más importante en que se desarrolle esto es la obesidad, el sedentarismo, factores a veces que no podemos modificar como la edad y la genética. Estudios en muchos pacientes han visto que la genética de los hispanos, de los latinos, nos confiere o nos da un riesgo más elevado que a lo mejor otro tipo de razas. Por ejemplo, la raza caucásica o la raza blanca tiene un menor riesgo de desarrollar diabetes, a diferencia de la raza latina o de los hispanos. Entonces, pues bueno, estos factores pues son factores que no podemos modificar, pero hay otros factores muy importantes que sí podemos modificar, que son principalmente pues el sedentarismo y la obesidad. Estos dos factores son principales para que se empiecen a desarrollar este tipo de situaciones, que son como la resistencia a la insulina y posteriormente la diabetes, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de la diabetes? Recordar los síntomas clásicos o los síntomas principales. Por ejemplo, sed excesiva, nos da mucha sed, nos da mucha sed. Vamos a hacer muchas veces a hacer del baño, ¿verdad? Tenemos una micción muy frecuente, vamos a hacer muchas veces del baño. Usualmente también el paciente o las personas cursan con pérdida inexplicable de peso, sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, el paciente o la persona puede empezar a perder peso. Cansancio es un síntoma muy inespecífico, y pues son los principales síntomas. Pero algo que es muy importante con la diabetes, con la prediabetes y con la resistencia a la insulina, es que muchas veces no hay ningún síntoma, el paciente, la persona no tiene algún síntoma en específico.
Los estudios previamente nos marcaban que la edad para iniciar la detección de diabetes marcaban entre 40 y 45 años. Sin embargo, los últimos años se han visto que esta edad se tiene que hacer un poquito más temprana, y nos dicen los expertos que la edad en la que se debe de empezar a hacer la detección de diabetes debe ser desde los 35 años. Si nosotros tenemos algún factor de riesgo, como lo que les mencionaba, sedentarismo, algo de obesidad, genética, pues debemos de empezarnos a revisar desde los 35 años, aunque no tengamos algún síntoma. Si además de estos factores tenemos algún síntoma, pues es de mayor importancia o de mayor relevancia empezar a revisarnos, ¿ok? Esos son los síntomas principales. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, la diabetes se diagnostica principalmente por estudios de sangre, ¿ok? Hay 3 estudios que se hacen principalmente. El médico elegirá el estudio que más le convenga al paciente, pero para que más o menos ustedes sepan, son 3 estudios: la glucosa o el azúcar en sangre en ayuno, la hemoglobina glucosilada y la curva de tolerancia del azúcar. La glucosa en ayuno pues es muy fácil, hay que hacer un ayuno de 8 horas y venir a tomarnos una muestra. Si sale por arriba de 126, igual o mayor a 126, es diabetes. La hemoglobina glucosilada, esa se mide en porcentaje, es arriba de 6.5, igual o más de 6.5. Y la curva de tolerancia de glucosa, que le harán un estudio al iniciar y a las 2 horas. Si en alguno de esos sale más de 200, pues es diagnóstico también de diabetes. Recordar que cualquier examen que se tomen hay que repetirlo, ya sea con el mismo o con algún otro complementario de cualquiera de los 3, para hacer el diagnóstico de diabetes, ¿okay? Ahora, pues ya mencioné que es una enfermedad grave que afecta a una población importante de México, que tenemos varios factores de riesgo innatos, por ejemplo la genética, la raza, y varios factores que mucha gente también tiene, sedentarismo, obesidad. Pero hay también buenas noticias con lo de la diabetes, y eso es que se puede prevenir, ¿okay? Que muchos pacientes, o bueno, se hicieron estudios en pacientes o en personas que tenían resistencia a la insulina y prediabetes, y les hicieron como unos ajustes o unos cambios al estilo de vida. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que estos pacientes que tenían prediabetes o que tenían resistencia a la insulina, se modificó un poco o una medida importante el estilo de vida que tenían. ¿Qué cambios había? Pues bueno, aumentar la actividad física. Se recomendaba por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Tratar de disminuir la ingesta de calorías, pues es decir, bajarle ahí a los taquitos, a las papitas, a todas estas comidas que son muy calóricas. Tratar de disminuir de peso, por lo menos entre un 5 o un 10% del peso del paciente. Aumentar los alimentos saludables, verduras, granos integrales, leguminosas, evitar pues refrescos, aumentar la cantidad de agua. Y estos cambios, que pues pueden ser muy sencillos, vieron los que estudiaron estos pacientes que las personas que hacían estos cambios, su riesgo de desarrollar diabetes disminuía hasta un 58%. Es decir, más de la mitad de los pacientes que tenían estos cambios al estilo de vida no desarrollaban diabetes, ¿okay? Entonces, el hecho de que tengamos diabetes, el hecho de que tengamos prediabetes o resistencia a la insulina no es una condena, no es una regla que van a desarrollar diabetes. Y con cambios al estilo de vida y una alimentación más sana, hasta la mitad de los pacientes no desarrollaban diabetes. Entonces, pues bueno, estas son cosas que son muy buenas y que debemos de poner en práctica en caso de que tengamos. Ahora, doctor, ¿qué pasa si yo ya tengo diabetes? ¿Qué puedo hacer para mejorar mis niveles de azúcar? Pues bueno, los expertos también han hecho varios estudios. Obviamente lo principal, bueno, no que sea una cosa mejor que otra, pero lo primero pues es estarnos revisando, acudir al médico, tomar nuestros medicamentos, ¿ok? Eso es principal, eso es clave para el control de la diabetes.
Pero además de tomar medicamentos, además de acudir con nuestro médico y hacernos exámenes periódicamente, han visto que la actividad anaeróbica, o es decir, la actividad de fuerza, levantar pesas, hacer ejercicio con peso, ha ayudado a, además de controlar los niveles de azúcar, a aumentar la masa magra, que eso nos ayuda mucho, a disminuir la grasa visceral. La grasa visceral es muy importante en la diabetes porque es grasa muy mala que está en nuestro cuerpo. Bueno, pues el ejercicio con fuerza ayuda a disminuirla, mejoran los niveles de triglicéridos, mejoran los niveles de colesterol, que son grasas del cuerpo que nos afectan, y pues bueno, estos son actividades que nos pueden ayudar a controlar la diabetes, ¿okay? Esas son cosas pues, que son muy importantes. Respecto, otro punto también muy importante a la nutrición, como ya les había mencionado, obviamente disminuir la cantidad de alimentos procesados, aumentar la cantidad de alimentos, nosotros le llamamos como enteros, que son pues, frutas, verduras, que son todos los alimentos que no son procesados, granos integrales, leguminosas, todos estos productos o alimentos hay que tratar de aumentarlos. Evitar los alimentos con azúcares agregados. Ya el gobierno pues, tiene los sellos en donde nosotros podemos identificar más fácil este tipo de productos, y si no, ahí en la tabla de nutrición, de información nutrimental, vienen descritos qué tantos azúcares añadidos tiene cada producto, y eso nos puede ayudar bastante. Y lo que también han visto los expertos es que la cantidad de carbohidratos que debemos de consumir durante el día deben ser repartidos, es decir, no ponerlos todos en el desayuno o no ponerlos todos en la comida, sino repartirlos en las 3 comidas al día. Obviamente, no soy el experto en nutrición, siempre debe de ir acompañado el paciente con diabetes con la colaboración o con el seguimiento del nutriólogo, para que nos ayude a ajustar nuestra dieta. La dieta en diabetes no es muy restrictiva, es simplemente saber qué alimentos aumentar, qué alimentos disminuir, y pues para que podamos trabajar en conjunto para que el paciente tenga un mejor control. Quería agregar nada más las complicaciones de la diabetes. Cuando inicié esta plática dije que la diabetes era una enfermedad grave, ¿okay? Principalmente es una enfermedad grave por las complicaciones que tiene la diabetes. La diabetes por sí sola probablemente no cause muchos síntomas o muchas molestias a los pacientes. Lo que causa disminución en la calidad de vida y molestias pues importantes a los pacientes son las complicaciones de la diabetes. La diabetes afecta principalmente a 4 órganos, no estoy diciendo que solamente afecta a estos órganos, pero principalmente al riñón, al corazón, al cerebro y al ojo. Este tipo de complicaciones, insuficiencia renal, infartos, embolias o problemas para ver, son cosas que afectan mucho la calidad de vida y que son cosas que son complicaciones que suceden después de muchos años de haber tenido una diabetes muy descontrolada. Entonces, hay que tratar de detectarlo a tiempo, y una vez que se detecta, pues tratar de estar en un seguimiento para un buen control, para no desarrollar estas complicaciones tan graves de la diabetes. Para terminar, pues nada más quería ahí mencionar algunos mitos que existen de la diabetes. Existen un montón, pero voy a hablar de algunos muy específicos. El primero ya lo había mencionado más o menos, es la prediabetes siempre va a conducir a diabetes. Esto es falso. Hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir que una paciente o un paciente con prediabetes desarrolle diabetes. Lo que mencionaba, actividad física, disminución de calorías, disminución de peso, una dieta o una comida balanceada o saludable puede hacer que hasta más de la mitad de los pacientes no desarrollen diabetes. La segunda, que también es muy importante y desgraciadamente cada vez es más frecuente, realmente al día de hoy no existe un remedio natural que pueda hacer que mejore a un paciente con diabetes.
Afortunadamente existen un montón de medicamentos muy buenos que han sido probados, que ayudan a controlar la diabetes y ayudan a prevenir complicaciones de la diabetes. No existe un remedio natural que pueda prevenir o tratar la diabetes. Muchas veces estos remedios naturales no causan daño, pero hay algunas veces, pocas veces, que pueden causar daño, y pues eso sí podría ser muy lamentable. La tercera, pues la insulina no es mala. Como les mencionaba en un inicio, cómo funciona la diabetes. La insulina ayuda a que el azúcar que nosotros consumimos con los alimentos se pueda utilizar de manera adecuada. La insulina no deja ciego, la insulina no es para pacientes que tengan alguna o que sean terminales. La insulina es una hormona que nosotros producimos y que en la diabetes no se está utilizando adecuadamente o no se produce de manera adecuada. Entonces, la insulina no es mala, ¿verdad? Más o menos esos son los temas que quería hablar. Dejen ahí sus dudas para ahí poder contestarlas, y pues no sé si hay algo más en lo que podamos apoyarlos. La pregunta que nos dejaron, doctor, es ¿quién ve la diabetes? ¿Qué especialista o quién atiende la diabetes? Eso es algo muy importante. La diabetes la puede tratar el médico general, el médico familiar, el médico internista y el endocrinólogo. Obviamente, pues cada paciente es diferente y hay que individualizar cada caso. El diagnóstico lo puede hacer lo puede hacer cualquier médico. El médico general puede dar el diagnóstico, puede dar el inicio del tratamiento, y si hay alguna complicación o el médico general, el médico familiar detecta alguna alteración importante, pues él ya referirá a lo mejor a un especialista o a un subespecialista. Pero es muy importante que acudamos con nuestro médico general para detectar diabetes o prediabetes, o si es diagnóstico, pues para iniciar el tratamiento. Entonces, realmente cualquier médico puede tratar diabetes inicial. Obviamente hay que individualizar el caso. Hay algunos pacientes que por su complejidad, por la edad, por alguna otra enfermedad agregada, habrá que verlo con el médico internista o con el endocrinólogo, pero cualquier médico puede iniciar el tratamiento, puede dar el seguimiento de la diabetes. Okay. Aquí nos preguntaron eso mismo, pero aparte ¿el nutriólogo se puede consultar para planes dietéticos en los diabéticos y que trabaje de la mano con los parámetros de cada paciente? Claro que sí. Aquí se les toman laboratorios periódicos, obviamente igual individualizar cada paciente. Hay alguno que esté muy bien controlado, que sea cada 6 meses, cada año, o alguno que sea cada 3 meses, dependiendo ahí de la evolución o el control de la diabetes. Y el nutriólogo ve los estudios, ve la nota del médico que esté tratando al paciente y pues bueno, individualiza la dieta o el plan dietético o el plan de alimentación. Nosotros le llamamos, ya es más frecuente llamarle plan de alimentación, porque el plan dietético puede sonar un poquito como restrictivo, que realmente no queremos que sea restrictivo, es simplemente saber qué comer, ¿verdad? Saber qué porciones y saber qué alimentos para que tenga un buen control. Como les comentaba hace un momento, es importante trabajar de la mano de nutrición, no nada más venir al médico, hay que también estar en seguimiento con nutrición, porque la alimentación es clave para el control de la diabetes. Okay. Bueno, saludos, muchas gracias.